Cárceles. Yo creo que porque han ocurrido varios hechos, pero hay uno que yo creo que es de suma relevancia acá. Es de suma relevancia. ¿Y por qué? Porque si bien hoy día hubo una agresión, que Nivaldo nos va a contar más detalles frente a un juez, hay otro que yo creo que es de suma relevancia. ¿Por qué? Fíjense que Diego Valdés, que es, recuerden ustedes, el autor, a juicio de la primera indagatoria, de haber decapitado a su compañero de celda, ¿no es cierto?, en Concepción, fue trasladado al Repas, a la cárcel de alta seguridad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué digo que esto es muy interesante? No tuvieron control y le pegaron. Y probablemente algún auditor, lo voy a decir, está diciendo que bueno, no, pero el tema es otro. Es que ni siquiera en la cárcel de alta seguridad, Gendarmería tiene el control puertas adentro. Ese es el dato. Este es un dato, mira, lo que pasa... Está bien, probablemente ese control nunca ha sido completo, pero ¿cuál es la diferencia? Es que los niveles de violencia han crecido. Por supuesto. Y por lo tanto podemos entrar en una dinámica, digamos, de homicidio al interior de los recintos penitenciarios, más allá de las prevenciones que pueda atender Gendarmería. Hablábamos el otro día, Néstor, del fenómeno que el Estado de Chile, no solo Gendarmería, el Estado de Chile se enfrenta a un fenómeno nuevo, con niveles de criminalidad, sino más alto en número, que también lo hay en algunos, pero sobre todo más violento. Y por lo tanto con delincuentes dispuestos a cometer crímenes que antes, digamos, habían ciertos límites. Hoy día esos límites se han traspasado y eso incluye también la relación de esos criminales con el Estado y en particularmente con quienes están en la primera línea, que son los gendarmes. Y por lo tanto hay que cuidar a Gendarmería, profesionalizarla, subir los estándares, entregarles recursos, sí, por cierto, pero también subir los estándares y los con las que ellos tienen que ser evaluados, medidos y seleccionados también. El otro caso tiene que ver con una audiencia en Tribunal Oral en Concepción. Estaban telemáticamente, o sea, nunca salieron de la cárcel. Y un reo a otro delante de abogados y juez de los jueces lo apuñaló. O sea, imaginen, a ver, uno lo cuenta así fríamente, pero es la realidad de lo que se está viviendo. ¿Hay posibilidades de hacer algo? Dicen algunos que al menos esto debería ser debate de la próxima elección presidencial. Hay algunos candidatos o precandidatos, o como se les quiera llamar, que ya están mencionando que están trabajando en esta materia. La pregunta es, a mi juicio, muy simple. Todos sabemos lo que está pasando en Gendarmería. Todos sabemos que deberían ser una institución similar a las policías, es decir, no deliberantes, y por ende, al tener armas, al cinto, no puedan tener estos sindicatos, estas organizaciones que mantienen. ¿Alguno de estos candidatos a la presidencia o partidos políticos está dispuesto que para poder hacer una reingeniería de Gendarmería partamos tomando esa definición? Porque se te van a paralizar muchos gendarmes. Bueno, mira, por lo menos ya hay una especie de consenso. Sí, pero mira, consenso en las pensiones hemos tenido en los últimos 10 años y no pasa nada. Consenso para que por lo menos en los recintos penales de alta seguridad no haya un cuerpo especial de Gendarmería que no pueda, por ejemplo, establecer organizaciones. Ahora, claro, tú mencionas algo muy relevante, lo de las pensiones, yo no lo quiero dejar pasar. Llevamos años. Ese es un tema pendiente. Yo diría incluso un tema explosivo en la medida, digamos, de que crece el número de pensionados en nuestro país proporcionalmente, ¿no es cierto?, por la curva demográfica de Chile, y el peso de las pensiones de los pensionados va a ser cada vez más grande. ¿Se estuvo a punto de alcanzar un consenso? Por supuesto. Hubo una propuesta del gobierno anterior, está bien. Esa propuesta hoy día no se aprueba. O sea, las condiciones políticas cambian. Había un endurecimiento de la derecha, por un lado, había una incapacidad de generar un piso mínimo. Y yo creo que sería patético, porque esa es la palabra, que una vez más el tema de las pensiones quedara ahí en el limbo, como ha ocurrido tantas veces. Entonces ahí uno se pregunta, está bien, todos tendrán que ceder algo, pero incluso desde el punto de vista estratégico, ir despejando el camino de problemas, no. Sí, lo que pasa es que yo siento que no hay condiciones, no quiero ser pesimista, pero no hay condiciones. Mira lo que ha pasado con ISAPRE, donde al final todos se miran y se echan la culpa. Cuando uno mira los informes técnicos de la superintendencia... Pero la ISAPRE tenían plata, parece que para pagar en un plazo menor, ¿no? A ver, Nivaldo, está bien. Sí, está bien. Pero yo quiero ir a otra, porque lo público que pagamos todos es lo que debería resolver los problemas y ponerle... Yo lo voy a decir, vengo del campo, entonces lo voy a decir, no hay que darle... El dueño es el que sabe cuánto a flechillo le va a dar al chancho.
porque si no, si usted le da mucho a frechillo al chancho, el chancho va a engordar. Entonces nosotros necesitamos menos Estado, pero un Estado que esté presente, que fiscalice y que lo técnico, cuando es técnico, se deje fuera el murmullo de la política. Cuando tú miras los informes de la Superintendencia de Salud que fueron desde el punto de vista técnico, uno se pregunta, entonces, ¿para qué pagamos sueldos a profesionales que van a ir a poner horas de su talento en hojas, cuando después la política va a llegar a otros acuerdos y que finalmente van a cerrar la puerta y tenemos los shows que hemos visto, por ejemplo, con el tema de las ISAPRES, que ahora las ISAPRES vinieron a entregar el documento después que la Superintendencia les pidió? ¿Y la política dónde está? ¿Cómo nadie observó esto? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo mucho más amplio? Bueno, porque también... ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, pero hay que constatar algo, que hay diferencias profundas en la política también. Y esas diferencias se han expresado en el último tiempo. Pero entonces vamos a seguir así, pues no tenemos mucho... Es que también, o sea, también es iluso pensar que se van a poner de acuerdo cuando hay posiciones dominantes en la política muy diversas respecto a la construcción de la sociedad que se quiere. Eso es legítimo. El punto es que uno podría esperar, o debiera aspirar, a que más allá de esas diferencias, algunos puntos de consenso debieran ir saliendo adelante en temas relevantes. O sea, cuando tú respecto a un proyecto hay 8 puntos y hay 4 en los cuales no hay ningún acuerdo, un quinto quizás, pero 3 sí, bueno, avanzar en esos 3 debiera ser lo lógico. Pero claro, algunos dicen que si aprobamos esos 3, los otros 5 jamás se van a cantar para mi lado. Y por lo tanto, es preferible dejar todo trabado, esperando que en algún momento los 8 que me interesan a mí se inclinen para mi lado en vez de consensuar los 3 donde hay acuerdo, porque si no esos otros 5 van a quedar, digamos, postergados en el tiempo eternamente. Esa es la lógica, esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Porque hay algunos puntos de acuerdo que están. Pero uno dice, bueno, si aprobamos esto, pues lo otro nunca va a ser pasado por el Parlamento. Hay visión, a ver, no lo miremos solamente desde un punto estrictamente egoísta, también hay perspectiva, ni siquiera táctica, estratégica respecto a lo que se quiere como diseño institucional por parte de los partidos políticos. Ahora, el problema es que el jamón del sándwich ya sabemos cuál es. Que el ciudadano común, que está esperando que le suban las pensiones, que se arregle... Que no tiene subsidios. Bueno, eso es. Sí, lo que pasa es que yo creo que es bueno hablarlo, ponerlo sobre la mesa, porque los ciudadanos al final, la única vía que hay es el voto. Es la única vía el voto, sí. Y la presión para que los partidos políticos también lleven candidatos, no como los candidatos que hemos visto en otras elecciones. Pero en la medida en que los partidos políticos están bien vaciados de vida interna, de participación ciudadana, tampoco ahí hay, digamos, una expresión para escoger a gente nueva, distinta, o que le haga sentido a la gente. Por eso, claro, se repiten a veces tanto los nombres. Hay una desafección de la política que uno la puede entender por parte de la ciudadanía, pero que eso no signifique la desafección de lo público, porque finalmente sí, lo que pasa es que distinto. Lo público, digamos, nos compete a todo y un aspecto de lo público es efectivamente la política. Y yo creo que no hay que mirar tanto titular, sino que como ciudadanos normales tenemos que interiorizarnos un poco más de simplemente el titular de los hechos que pasan, para poder desde ese prisma tener una opinión y observar cuando nos hablen los políticos quién está diciendo realmente la verdad o qué es lo que están planteando, para que no tengamos dudas después en la construcción de un parlamento o de un gobierno el próximo año, queda justo un año. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.